días. Se dan estas circunstancias. Hay personas a las que se les pierde el décimo, se les rompe, se emborrona y luego les toca. Pues parece algo anecdótico, pero ocurre. Y de hecho, por ejemplo, ahora han sacado un documental en HBO que trata sobre un décimo millonario perdido. Incluso si buscamos jurisprudencia, encontramos casos en los que tanto la Lotería Nacional como el sorteo de la ONCE, en casos de pérdida o robo, incluso también es muy común. Y por eso también tenemos que estar atentos, que muchas veces cuando vamos a contrastar esos décimos si están premiados o no, y llevamos distintos el romperlos y tirarlos. Ocurre, y hay veces que incluso sí que es cierto que si seguimos esas recomendaciones, en el caso del robo, poner la denuncia, dar los mayores datos posibles, comunicar a la par también esa denuncia a la Sociedad de Loterías de Apuestas del Estado, a los departamentos jurídicos, para que paralicen los premios. Y en el caso del roto deteriorado, guardarlo en un sobre de plástico, también adjuntar todas las pruebas. Ahí hay un doble control. Si no es la rotura o el deterioro muy grave, decide ya la propia Sociedad de Loterías de Apuestas del Estado, y si no, se manda a la fábrica de moneda y timbre, que realiza unos contrastes y análisis técnicos para cerciorar si ese décimo es legítimo. Pero parece algo anecdótico y puede ocurrir. Por eso, con mucho cuidado, lo mejor custodiarlos en casa, en un lugar seguro, y tenerlos controlados. Ahí está la clave, en lo deteriorado que puede estar ese décimo, porque si es ilegible y está hecho unos zorros, ¿hasta qué punto la fábrica de moneda y timbre o loterías y apuestas del Estado puede responder por él? Pues a ver, ahí por ejemplo se dan los casos. Lo mejor, no tocarlo, meterlo en un sobre de plástico y llevarlo. Para eso también es muy útil esos consejos que damos a veces para compartir o para tener un contraste o un resguardo de lo que hemos comprado. Hacer fotos, todas esas fotos con la serie. También hay otros indicios que al final ayudan a que nos paguen ese premio, que es que ese décimo de esa serie no se ha cobrado pasado los 3 meses. También hay que tener en cuenta que en estos casos el plazo de 3 meses no es estricto y se paraliza también para ver si alguien va a cobrarlo, ya sea roto o un robo. Es importante que ese plazo no computa y se paraliza hasta tener una resolución. Pero en esos casos, al final, pues normalmente hay ese análisis técnico y se resuelve. Ojo, pero si no estamos de acuerdo con la resolución, siempre nos quedan los tribunales, que en algunos casos también resuelven y dicen que ese consumidor tiene derecho, en base a esas pruebas, esos testigos, el testimonio del vendedor, el testimonio de esa persona que sabe que hemos comprado ese décimo, y otros datos que pueden ser, por ejemplo, que finalmente ese décimo premiado no se ha cobrado y ha quedado sin cobrar. Y para las participaciones las mismas reglas que para los décimos, ¿no? También se puede responder por ellas si se han extraviado o si están deterioradas. Sí, lo que pasa es que aquí en las participaciones, si las rompemos o perdemos, es tener, bueno, localizada ese número de participación, pero lo más importante va a ser tener el décimo, el que los custodie esos décimos, porque al final las participaciones no las podemos cobrar, se ha de presentar ese décimo y has de ser pues esos depositarios los que han de decir cómo se reparten esas participaciones. Sí que lo que puede generar un problema que nosotros tengamos una participación, la perdamos, sepamos de quién es, pero luego nos pongan problemas. Lo mismo en ese caso, a veces también hay conflictos, incluso entre amigos al compartir. Por eso, muy importante, fotocopias, o ya con las fotocopias ha quedado un poco desfasado, pero también es muy útil el móvil, que ahora todos tenemos una cámara, hacer fotos, guardarlas, y esas conversaciones de WhatsApp también, que muchas veces es lo que más utilizamos, saber que jugamos ese número puede ser un elemento de prueba. Y Alejandro, lo que has mencionado de los 3 meses, es el plazo que se da para cobrar. Y si a uno se le pasa y no ha cobrado, que es algo difícil que ocurra, que a uno se le pase el momento de cobrar un dinerito. Pero si ocurre, hay una segunda oportunidad. Pues yo lo que he estado revisando es que normalmente la Sociedad de Loterías de Apuestas del Estado y la ONCE son muy estrictos y se ajustan a la normativa para decir que si se nos pasa ese plazo de 3 meses, se nos ha pasado, y que la norma es la que es. Sí que hay una cierta flexibilidad, como decimos, los billetes de lotería son documentos al portador, los cobra el que los recibe. Sí que hay cierta flexibilidad en el caso de robos, billetes deteriorados. Aquí sí que toman cierta flexibilidad y el plazo de los 3 meses no computa, siempre que hayamos informado previamente y se resuelva. Pero en estos casos podemos intentarlo, pero posiblemente la respuesta que vayamos a tener es negativa. Por lo tanto, estar muy atentos, y que muchas veces dejamos para el final el cobro, sobre todo cuando son cantidades no muy importantes, que tenemos únicamente esos 3 meses. Y una cosa también que es nueva este año, que detectamos hace poquito:
Para premios de más de 2.000 euros se ha de cobrar en las entidades financieras colaboradoras. Otros años eran prácticamente todo el sistema financiero, pero este año pues solo son dos, BBVA y CaixaBank. Hay que recordar que premios de más de 2.000 euros tenemos que ir a cobrarlos allí y, ojo, lo que no nos pueden cobrar es ningún tipo de comisión por la transferencia ni obligarnos a ser clientes de ellos. Podemos elegir libremente pues destinarlo a la transferencia de nuestra cuenta habitual o con la entidad con la que queramos operar. Bueno, pues muy importante este dato también. Nos quedamos con él y a ver si nos toca más de 2.000 euros, que entonces será magnífico. Alejandro, muchas gracias. Seguimos A hablando esta vosotros, buen semana de día. lotería.